Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito, donde siempre estamos explorando el mundo del espectáculo, las noticias de los famosos y esos momentos que nos tocan el corazón. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de un momento que ha conmovido a muchísimas personas, un gesto que protagonizó Mert Ramazan Demir y que, sinceramente, nos dejó a todos boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia detrás de ese acto de bondad, vamos a analizar qué fue lo que hizo Mert, cómo impactó a la gente y por qué creemos que este tipo de acciones son tan importantes. Prepárense para un vídeo lleno de emociones, reflexiones y sobre todo, mucho cariño. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema tan conmovedor, quiero aprovechar este momento para recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Además, si les gusta el contenido que les preparamos, no olviden darle un buen like y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Afra Saraaolu y el gesto de Mert Ramazan Demir que impactó a todos. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, para ponerlos en contexto, Afra y Mert son dos actores turcos que protagonizaron una serie muy exitosa llamada Yalan o Golden Boy, como la conocen en algunos países. Su química en pantalla fue innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. La serie tuvo un éxito arrollador, tanto en Turquía como a nivel internacional, y catapultó a ambos actores a la fama. La serie, con su trama envolvente, personajes carismáticos y una producción impecable, se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates y pasiones en redes sociales y foros de discusión. Cada episodio era esperado con ansias, y la audiencia se sentía profundamente conectada con la historia de amor entre los personajes principales, interpretados magistralmente por Afra y Mert. Pero más allá del éxito de la serie, lo que realmente capturó la atención de muchos fue la relación que ambos actores parecían tener fuera de la pantalla. Los rumores de un romance entre Afra y Mert comenzaron a circular casi desde el principio de la serie, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices y la química evidente que demostraban en entrevistas y eventos públicos. Si bien nunca confirmaron ni negaron explícitamente su relación, la realidad es que la mayoría de sus fans daban por sentado que eran pareja. Y como suele suceder en estos casos, la expectativa del público era altísima. La prensa del corazón turca no perdía detalle de cada movimiento de los actores, publicando fotos robadas y analizando cada declaración pública en busca de pistas sobre su posible romance. Los fans, por su parte, creaban cuentas de Instagram y Twitter dedicadas a la pareja, compartiendo montajes de fotos y vídeos y expresando su ferviente deseo de que su amor en la ficción se convirtiera en realidad. La presión mediática era palpable y ambos actores, jóvenes y en la cima de su carrera, se encontraban en el centro de un huracán de atención. Sin embargo, como en toda historia, no todo fue color de rosa. Hace relativamente poco, la noticia de su supuesta separación comenzó a circular, dejando a muchos de sus seguidores con el corazón roto. Los motivos de la ruptura, como suele ser el caso, se mantuvieron en el ámbito privado, pero las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión mediática y otros, incluso, a la posible aparición de terceras personas. Lo cierto es que la noticia de su separación causó un gran revuelo y dejó a muchos fans bastante tristes. El anuncio de la ruptura no fue oficial, sino que se filtró a través de fuentes cercanas a la pareja, lo que generó aún más confusión y especulación. La falta de una declaración conjunta por parte de Afra y Mert alimentó los rumores y las teorías conspirativas, y la prensa del corazón se volcó en investigar los motivos de la separación. La noticia se convirtió en un tema de conversación nacional, y la tristeza de los fans era palpable en las redes sociales. Muchos se sentían traicionados y desilusionados, como si hubieran perdido algo personal. Y es aquí donde entra en juego el gesto de Mert Ramazan Demir que ha conmovido a todos. Después de la confirmación de su separación, Afra Saraaolu enfrentó una ola de críticas y comentarios negativos en redes sociales. Algunas personas la acusaban de ser la culpable de la ruptura, otros la juzgaban por su vida personal y otros, incluso, llegaban a insultarla directamente. Fue un momento muy difícil para ella, y la presión mediática y el acoso en redes sociales fueron realmente intensos. La maquinaria del odio en las redes sociales se puso en marcha,
y Afra se convirtió en el blanco de ataques despiadados y acusaciones infundadas. Se le responsabilizaba de la ruptura, se criticaba su aspecto físico y se inventaban historias sobre su vida personal. La joven actriz se vio abrumada por la magnitud del acoso, y la presión mediática no hizo más que agravar la situación. Los comentarios negativos inundaban sus perfiles de redes sociales, y la sensación de vulnerabilidad y exposición era constante. En medio de toda esta tormenta, Mert Ramazan Demir decidió dar un paso al frente. En lugar de permanecer en silencio o ignorar la situación, Mert publicó un mensaje en sus redes sociales defendiendo a Afra y pidiendo respeto para ella. En su mensaje, Mert destacó las cualidades de Afra como persona y como profesional, recordó el gran trabajo que habían hecho juntos en la serie y pidió a sus seguidores que cesaran los ataques y comentarios negativos hacia ella. La decisión de Mert de romper su silencio y salir en defensa de Afra fue un acto de valentía y generosidad. Consciente del impacto que sus palabras podían tener, el actor no dudó en utilizar su plataforma para proteger a la mujer que había sido su compañera y posiblemente algo más. Su gesto fue una muestra de madurez y respeto, y una poderosa declaración contra el acoso y la difamación en las redes sociales. El mensaje de Mert fue un acto de valentía y caballerosidad. En un mundo donde muchas veces los hombres prefieren mantenerse al margen de este tipo de situaciones, Mert decidió alzar la voz y defender a la mujer que había sido su compañera y posiblemente su pareja. Su gesto fue un ejemplo de respeto, empatía y madurez. En un contexto social donde el machismo y la misoginia siguen siendo una realidad, la actitud de Mert fue especialmente significativa. Su decisión de defender públicamente a Afra, sin importar las consecuencias para su propia imagen, demostró un compromiso real con la igualdad y el respeto hacia las mujeres. Su valentía inspiró a muchos otros hombres a alzar la voz contra el acoso y la discriminación, y su ejemplo sirvió para concienciar sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Mert en su mensaje? Bueno, si bien no tengo el texto exacto frente a mí, puedo asegurarles que fue un mensaje muy sentido y contundente. Mert hizo hincapié en que Afra era una persona increíble, una actriz talentosa y una gran amiga. Destacó su profesionalismo y dedicación durante el rodaje de la serie, y recordó los buenos momentos que habían compartido juntos. Además, pidió a sus seguidores que recordaran que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, y que los comentarios negativos pueden tener un impacto muy negativo en su vida. En su mensaje, Mert apeló a la humanidad de sus seguidores, recordándoles que Afra era una persona real, con sentimientos y emociones, y que sus palabras podían tener un impacto devastador en su vida. Destacó su talento y profesionalismo, recordando el arduo trabajo que habían realizado juntos para llevar la serie al éxito. Su mensaje fue una defensa apasionada de la dignidad y el respeto, y un llamado a la reflexión sobre el poder destructivo del acoso en las redes sociales. El mensaje de Mert tuvo un impacto inmediato. Sus seguidores y también los fans de Afra elogiaron su gesto y agradecieron su valentía. Muchos reconocieron que su mensaje había servido para calmar los ánimos y para frenar la ola de críticas hacia Afra. Otros incluso confesaron que habían estado equivocados al juzgar a Afra sin conocerla realmente. La respuesta del público al mensaje de Mert fue abrumadoramente positiva. Sus fans elogiaron su valentía y su integridad, y muchos expresaron su arrepentimiento por haber participado en el acoso a Afra. El mensaje de Mert sirvió para generar un cambio de actitud en las redes sociales, y la ola de críticas comenzó a disminuir. Muchos usuarios borraron sus comentarios negativos y se unieron al llamamiento de Mert a la paz y el respeto. Pero el impacto del gesto de Mert no se limitó a las redes sociales. Su mensaje fue recogido por los medios de comunicación de todo el mundo, y su acto de caballerosidad fue elogiado por periodistas, críticos de televisión y otros famosos. Muchos destacaron que su gesto era un ejemplo de cómo deben comportarse las figuras públicas, y que su mensaje era un llamado a la reflexión sobre el impacto del acoso en redes sociales. La prensa internacional se hizo eco de la noticia, destacando la valentía y la nobleza de Mert. Periodistas y críticos de televisión elogiaron su actitud y su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Su gesto se convirtió en un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden utilizar su plataforma para promover valores positivos y combatir la injusticia. La reacción de Afra ante el gesto de Mert fue de agradecimiento y emoción. Si bien no hizo declaraciones públicas al respecto, se dice que se sintió muy conmovida por el apoyo de Mert. Para ella, el gesto de Mert fue una muestra de que, a pesar de la separación,
seguían manteniendo una relación de respeto y cariño. La gratitud de Afra hacia Mert era inmensa. En un momento de vulnerabilidad y exposición, el apoyo incondicional de su excompañero le brindó consuelo y fortaleza. Su gesto fue una prueba de que, a pesar de las diferencias y los conflictos, el respeto y la amistad pueden prevalecer. La actitud de Mert le permitió a Afra recuperar la confianza en sí misma y enfrentar el futuro con optimismo. ¿Pero por qué creemos que el gesto de Mert Ramazan Demir fue tan importante? Bueno, en primer lugar, porque demostró que es posible mantener una relación de respeto y cordialidad después de una ruptura. En un mundo donde muchas veces las separaciones terminan en peleas y rencores, Mert y Afra demostraron que es posible seguir siendo amigos y apoyarse mutuamente. Su ejemplo sirvió para desmitificar la idea de que las rupturas amorosas deben terminar en odio y resentimiento. Demostraron que es posible mantener una relación de respeto y cariño, incluso después de que el amor romántico haya terminado. En segundo lugar, porque su gesto sirvió para visibilizar el problema del acoso en redes sociales. El acoso online es un problema cada vez más grave y muchas personas, especialmente las figuras públicas, son víctimas de ataques y comentarios negativos. El gesto de Mert sirvió para recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, y que los comentarios negativos pueden tener un impacto muy negativo en su vida. Su valentía al denunciar el acoso en las redes sociales sirvió para concienciar sobre el impacto devastador que puede tener en la salud mental y emocional de las víctimas. Su ejemplo inspiró a muchos otros a denunciar el acoso y a buscar ayuda si lo necesitan. Y en tercer lugar, porque su gesto sirvió para promover valores como el respeto, la empatía y la caballerosidad. En un mundo donde muchas veces se premia la agresividad y la falta de respeto, el gesto de Mert fue un ejemplo de cómo debemos comportarnos con los demás. Su actitud demostró que la amabilidad, la compasión y la solidaridad son valores fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Su ejemplo inspiró a muchos otros a practicar la empatía y el respeto en sus relaciones personales y profesionales. En resumen, el gesto de Mert Ramazan Demir hacia Afra Saraolu fue un acto de valentía, caballerosidad y empatía que conmovió a muchísimas personas. Su mensaje sirvió para defender a Afra de las críticas y el acoso en redes sociales, y para promover valores como el respeto y la cordialidad. Su gesto es un ejemplo de cómo deben comportarse las figuras públicas, y un llamado a la reflexión sobre el impacto del acoso en redes sociales. Su historia es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna a menudo eclipsan la humanidad, todavía existen personas que se preocupan por los demás y que están dispuestas a defender sus derechos y su dignidad. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Recuerden que más allá de los dramas y los romances del mundo del espectáculo, lo más importante es recordar que todos somos humanos y que merecemos respeto y comprensión. Hoy hablamos sobre el gesto conmovedor de Mert Ramazan Demir hacia Afra Saraolu, un acto que resaltó la importancia del respeto, la empatía y la caballerosidad en un mundo digital a menudo lleno de negatividad. Vimos cómo su acción impactó a fans y medios, promoviendo una reflexión sobre el acoso online y la importancia de mantener la cordialidad incluso después de una separación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dejado una reflexión importante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció el gesto de Mert? ¿Creen que es importante que las figuras públicas se pronuncien en contra del acoso en redes sociales? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y para finalizar, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.